La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy el hambre toca la puerta. Yo no sé si sea solo mi percepción o si ustedes también se han dado cuenta de algo muy evidente. El hambre por falta de alimento pronto llegará. El hambre es una sensación de dolor causada por el consumo insuficiente de alimento. Yo no sé si a ustedes les haya pasado alguna vez, pero a mí cuando yo dejo de comer por largos periodos, porque estoy ocupada o porque estoy fuera de casa o porque ando en algunas circunstancias y no como, me empieza a doler el estómago, como que siento un vacío, una cosa muy extraña. Y es cuando yo digo, ay, es que tengo hambre. Pero si nosotros conocemos la profecía, entonces nos damos cuenta que el hambre ya está en algunos lugares. Quizás a nosotros no nos ha llegado, pero el tiempo en que es difícil encontrar buena fruta y verdura ya está aquí. El tiempo en que el pollo está lleno de hormonas, que no se antoja cocinarlo, mucho menos consumirlo, ya está aquí. Y así con muchas cosas. Y no debe de extrañarnos, porque el hambre, que es de lo que hablaremos esta mañana, ya está escrito en la palabra. De hecho, la Biblia nos da cuenta que antes de nosotros ya hubo tiempos de hambruna. Aunque ciertamente la escasez de comida trae hambre, no sería esta la primera vez que pasara algo así en el mundo. La diferencia es que esta es una señal de los últimos tiempos. Y tenemos que estar en alerta procurando que nuestra lámpara esté llena de aceite, que nuestro corazón esté lleno de fe a pesar de las circunstancias, haciendo lo que enseña Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Según informes oficiales, el hambre mundial empeoró en el 2020 a causa de, ya sabemos, del bicho 19, donde millones de personas padecieron hambre. Y como siempre, los más afectados fueron los países tercermundistas, o sea, los más vulnerables, que están en África, en América Latina y en el Caribe. Nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer? ¿Almacenar alimentos? ¿Guardar dinero? ¿Esperar que un milagro nos salve del hambre? Nada de eso, porque no se trata de almacenar alimentos, tampoco se trata de tener dinero, se trata de la misericordia de Dios por su pueblo amado. Y dice en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues el capítulo comienza con un clamor del corazón de Dios a todas las personas que se sienten tristes, solas, a aquellas que no tienen esperanza, pues para que se detengan un poco, para que consideren su situación real, su situación espiritual, no solamente de cómo se vive aquí en la tierra, no, sino su situación real. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos después que muera? O con ustedes después que muera, porque la vida realmente va a empezar después de la muerte. Y vamos a ver dónde vamos a vivir. Si en el cielo con Dios o en el lago de fuego, haciéndole compañía pues al enemigo de Dios. Y entonces el Señor les habla aquí a aquellos que no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo y les dice que consideren su salvación a través de creer en el Evangelio de Jesucristo. Es, digamos, como un pedido de auxilio en la noche, porque Dios desea que cada alma débil vea su poderoso brazo de salvación. Y tenemos aquí un llamado, una invitación universal a todos los sedientos. Y les ofrece aguas. Esta es la invitación directa a ir a Cristo, quien abrió las fuentes de la salvación en la cruz del Calvario. Allí se abrió la puerta de salvación, en la cruz del Calvario.
Allí fue herida la roca de la que brotaron las aguas que traen abundancia de vida y paz, aún en medio de las circunstancias. O sea, los está invitando a que vengan a Cristo. También les ofrece vino. ¿Qué simboliza el vino? Simboliza la alegría más profunda, la alegría más clara, más hermosa de tener una relación directa y abierta con Cristo. Eso va a traer alegría a su corazón, va a traer gozo a su corazón. Y por último, la leche, como la tercera bebida que es esencial para el crecimiento espiritual. ¿Qué significa eso? La lectura de las Escrituras, que lean, que busquen en la palabra de Dios la voluntad del Señor, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Nosotros como cristianos deberíamos permanentemente de beber de esas aguas, del vino y de la leche, porque nosotros también necesitamos estar fortalecidos para los tiempos que se avecinan, porque no va a ser nada fácil. Pero tampoco debemos esperar un milagro sin actuar. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de milagros, y aquí tenemos un pero, que todos los milagros sucedieron en personas que creyeron con convicción, personas que tuvieron fe, personas que tomaron la decisión de avanzar buscando al Señor de día y de noche. Así es como nosotros debemos actuar, haciendo lo que está en nuestras manos. Isaías 55:6, repito, dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Por qué? Siempre hay una razón. Porque en los dolores por los que la tierra, hablando de sus habitantes, pasa, el hambre se acerca. El hambre por escasez de alimentos está a la vuelta de la esquina y pronto tocará nuestra puerta. En el mundo no solo se habla del calor extremo sin precedentes, también se habla de las sequías extensas, pero también de inundaciones que han acabado con las cosechas, dando como resultado que millones de personas afronten una dramática escasez de alimentos. Segunda Timoteo 3:1 nos advierte que en los postreros días habrá tiempos peligrosos, y esto es parte de los tiempos peligrosos porque son tiempos difíciles. Y en nuestro mundo cada vez menos creyente, cada vez más incrédulo, más apóstata, más ateo, pocos saben que las profecías bíblicas predijeron desde hace mucho tiempo que estas serían las condiciones reinantes para la iglesia justo en los últimos tiempos antes de su partida de este mundo. Es impresionante cómo hasta personas y organismos que nada tienen que ver con la palabra de Dios están hablando sobre asuntos de los cuales la iglesia, pero la iglesia despierta, la iglesia alerta, no la iglesia de domingo, esa no, o sea, la iglesia verdadera, esa tiene conocimiento desde siempre. Por ejemplo, miren, hace algunos años yo recuerdo un organismo internacional advertía sobre una amenazante crisis global de alimentos. Estoy hablando de la ONU. Y decía que eso era debido a que las reservas mundiales habían llegado a sus niveles más bajos en decenios. Y la población de la Tierra estaba consumiendo más de lo que se produce cada año. Pues claro, porque creció tanto la demografía que había que darle de comer a todo el mundo. Bueno, eso sin contar las sequías extremas que hemos vivido y que han agotado las reservas de alimento. También es cierto que el hambre crónica ya es un hecho establecido en muchas regiones del mundo. Obviamente hay factores que contribuyen a esta situación. Pero la pregunta es, ¿por qué el mundo se encamina hacia la escasez de alimentos? Bueno, pues la respuesta es que el Dios de la Biblia entiende las leyes físicas de la creación y de la naturaleza humana. Y en su omnisciencia, o sea, en el todo saber, el saberlo todo, él sabía que el hambre iba a resultar, entre otras causas, del crecimiento demográfico, de la mucha población, de las condiciones naturales, de las condiciones humanas y de las condiciones sobrenaturales. La reducción de tierras de cultivo y las limitaciones físicas de la producción de alimentos también iban a abonar a eso.
Sin embargo, todas esas causas, aunque podrían haber sido previstas, no podían cambiar la profecía. No podían cambiar lo que está escrito. Ahora vamos a ver las causas que servirán como pretextos, digamos, porque el Señor no necesita pretextos para que se cumpla su voluntad soberana, ¿verdad? Que van a provocar la escasez de alimentos y por ende hambre en la tierra. La número 1 es la pobreza. En Primero de Reyes 17, del 7 al 16, ahí encontramos una historia que nos narra de una mujer que había perdido a su esposo y estaba a cargo de su hijo. Como son largos los pasajes, yo se los dejo para que ustedes los busquen y van a ver, es una historia muy bonita, van a ver. Bueno, es un pasaje muy importante para nuestra educación cristiana porque nos enseña sobre la fe y la confianza en Dios. En él se nos muestra, en el pasaje, se nos muestra la importancia de confiar en Dios y obedecerlo, incluso en situaciones tan difíciles como la hambruna que estaba pasando. Fue allí donde la viuda entendió que lo poco que tenía no era suyo, sino un regalo de Dios, y por eso pudo compartirlo generosamente. Y eso es exactamente lo mismo que Pablo nos enseña en Romanos 12:13 cuando dice, comparte con el pueblo de Dios que está en necesidad, practica la hospitalidad. Por cierto, la hospitalidad es un signo de ser un buen cristiano, es una señal de ser cristiano. O sea, lo que nos está diciendo es que no seamos altivos, que consideremos a los pobres como de nuestra familia. Pablo nos deja en claro que cuando amamos y cuidamos de ellos, o sea, de los pobres, estamos amando a Dios, pero no solamente estamos haciendo eso, sino que estamos enfocando nuestra expectativa de vida en la eternidad. O sea, ya nosotros ya vivimos con otra perspectiva, ya no estamos pensando que nos vamos a quedar aquí en la tierra para siempre. Estamos pensando que algún día, espero que no sea muy lejano, el Señor nos lleve a disfrutar de su presencia. Otra causa es que no se conoce la buena administración de los alimentos. Ahí tenemos otra cosa. En Lucas 15, 11, 32, ahí nos narra la conocida parábola del hijo pródigo, que no fue un buen mayordomo de lo que Dios puso en su mano. Recuerden que él le pidió a su papá que le diera la herencia, y su padre le dio la herencia. ¿Y qué hizo? La dilapidó. Creo que ya todos conocemos esa parte de la escritura, ¿verdad? Bueno, entonces ya sabemos en qué terminó todo eso. Génesis 41 al 48 dice, y él reunió todo el alimento, está hablando de José, habló todo José en Egipto, y reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En contraparte a lo que es no ser un buen mayordomo de lo que Dios pone en nuestras manos para administrar, aquí se nos narra un excelente ejemplo de cómo José almacenó el grano para proveer a la gente del país a través de depósitos, previendo hacia el futuro en base a qué? A su interpretación de los sueños del faraón. Nosotros tenemos que ser previsores, acercándonos a Dios, porque conocemos la escritura. Y la escritura dice lo que va a venir. Entonces, para que nosotros escapemos de todo esto, acerquémonos a Cristo y busquemos en la escritura. Otra causa serían los desastres naturales. Éxodo 9, 18 al 26 dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. El cambio climático trae más inundaciones, trae tsunamis, trae sequías en todo el mundo. Además, la deforestación que produce el ser humano en todo el mundo hace que el terreno se erosione y con ello se destruye la capacidad de la tierra para producir cosechas. Todo eso continúa el ciclo de escasez de alimento, la inestabilidad económica y la pobreza. Fíjense, por ejemplo, en mi estado o en mi ciudad, digamos, pasaron 8 años para que lloviera. Gracias a Dios, ahorita estamos en abundancia de agua, estamos felices porque hasta el calor se quitó, ¿verdad? Ahora,
En el caso de los fenómenos estos, fenómenos meteorológicos, pueden ser resultado de factores naturales, ¿verdad? Sí, porque pues es normal que llueva o que haga calor, pero también pueden deberse a la intervención directa divina como lo vemos en el texto. Ahora, vamos a ver qué dice Génesis 9:20. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿No es maravilloso que después del diluvio en Génesis, lo primero que Noé hizo fue plantar una viña? Pues así nosotros, antes y después de desastres, debemos cuidar la tierra como un don que nos fue dado, como un regalo que nos fue dado. Esto incluye no solo cuidar del cielo y de la tierra, sino de la gente. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar nuestro amor a Dios plantando todo tipo de vegetación para generar nueva vida como lo hiciera Noé después del diluvio. Otra causa son los conflictos armados. Otro factor aquí es la inclinación humana por la violencia en regiones en guerra, en el mundo, porque se destruyen cosechas y reducen a otras personas al hambre. Los conflictos armados en nuestro mundo son una horrible realidad y lo estamos viendo. Por todos lados se oye. Que también eso es otra señal, los rumores de ya saben qué. Todos los días vemos cómo interrumpen no solo la paz, también la agricultura y la producción de alimento, que es el tema que nos ocupa esta mañana. Los conflictos armados producen hambruna porque destruyen la tierra y en el peor de los casos, la falta de alimentos se usa como arma en contra del enemigo y termina por afectar a los civiles que nada tienen que ver con los conflictos de los que están detrás de un escritorio nada más ordenado. Y a veces a miles de kilómetros, lejos de un país del otro, pero allá están mandando lo que se tiene que hacer. Pero no solamente eso, los conflictos armados, también la mala planificación, la falta de previsión y los malos gobiernos también pueden causar escasez de alimentos y hambrunas. Dice Proverbios 29:18 que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se tienen gobiernos poco visionarios y sí muy ambiciosos, el precio de los alimentos sube, se especula con ellos. Y los más afectados y propensos a sufrir hambre, ¿quiénes son? Pues obviamente los más necesitados. Pero hay algo que también es muy común. Los sistemas de producción de alimentos que se basan en el afán de lucro y codicia generan graves dificultades en la distribución de la comida. Lucas 2:12 y 14 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sin embargo, la Escritura enseña que el simple anuncio del nacimiento de Cristo a todo el mundo es una proclamación que trae paz y buena voluntad. La perfecta imagen de Cristo para toda la humanidad se resume en un niño completamente hombre y completamente Dios, que trae paz y buena voluntad. Es irónico que este bebé fuera desplazado por el conflicto humano. Como cristianos tenemos que trabajar por un mundo en paz, a fin de poder ver a quienes necesitan la gracia de Cristo, porque si no, no vamos a saber quién necesita la gracia de Cristo. ¿Por qué? Pues porque todo está revuelto. Otra causa es el precio inestable de los alimentos. El costo de los alimentos se vuelve cada día más cambiante, o sea, varía mucho. Hay mucha variación de precios. Y alimentarse se convierte en una tarea difícil de conseguir entre los menos favorecidos porque cuando los precios suben, la gente tiende a reducir el alimento que consume y empieza a comer menos nutritivo. ¿Se fijan? Una cosa es alimentarse y otra cosa es comer. Comer es comer cualquier cosa, no, con tal de llenar la barriga. Pero alimentarte no. Alimentarte es buscar nutriente. ¿Y qué pasa cuando comes y que comes menos nutritivo? Bueno, pues provocas deficiencias en tu organismo por la mala nutrición. Y eso es también la causa de hambruna, ¿verdad?
el precio inestable de los alimentos. Otra causa, y muy lamentable por cierto, son los alimentos desechados. Según las estadísticas, 1 de cada 8 personas en el mundo sufre de hambre. Ahora añadamos algo. La tercera parte de todos los alimentos que se producen, que son billones, con B labial, con B grande, con B alta, como le quieran llamar, billones de toneladas, no llegan a consumirse. Esto debería alarmarnos porque mientras unos tienen la comida, millones de gente alrededor del mundo se mueren por no tener que llevarse a la boca. Levítico 19, 9 y 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, tu Dios. ¿Cómo es que nos hemos equivocado tanto en cuanto al uso de la comida? Desde el principio, Dios trataba de enseñarnos, pero todo cayó en la indiferencia y se demuestra cuando vemos botes de basura llenos de comida echada a perder por el descuido o la flojera. Y a veces también por las políticas. Miren, yo lo he visto algunas veces. En Estados Unidos, a veces llega uno hacia algún restaurante que quieres comer y ya se pasó la hora, por ejemplo, digamos, del almuerzo. Y todavía hay ahí comida que te pueden servir. ¿Y saben qué hacen? La tiran. Porque ya se pasó 1 minuto, 10 minutos se pasó la hora y empiezan a tirar la comida. Oye, pero ¿por qué la vas a tirar? Es que tenemos órdenes. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? Con toda esa comida que se tira, ¿cuántas personas no comerían? Estados Unidos está plagado de homeless, de gente sin techo, se les llama gente sin hogar, que no tienen que comer, no tienen que llevarse a la boca. Y las grandes cadenas de restaurante tirando la comida. Eso significa que cayeron en la indiferencia, porque los botes están llenos de basura, de comida echada a perder. Nosotros no tenemos el derecho a hacer lo que se nos antoje con nuestros alimentos porque vienen de Dios. Y Dios nos ha mandado a cuidar del hambriento. ¿Qué tendrá que pasar para que veamos a Dios en los necesitados y extranjeros? En los extraños, pues. ¿Qué tendrá que pasar para que tengamos compasión del hambriento? Como pueblo de Dios tenemos un sagrado llamamiento a cuidar lo que Él nos da. Y no necesitamos viajar hasta Calcuta, decía la Madre Teresa, porque en nuestro entorno nos topamos al hambre que está azotando a muchos. Algo de bueno que puso el bicho fue que sacó a la luz la fragilidad y disfuncionalidad de los sistemas alimentarios del mundo, que elevaron los precios, dañaron los medios de vida rurales y exacerbaron la inseguridad alimentaria, sobre todo para los menos favorecidos, insisto. Hoy en día los conflictos armados están agraviando la situación, o agravando más bien la situación, pero no olvidemos que la Biblia revela que viene sobre la tierra un tiempo de juicio, especialmente para las naciones. Cuando hablo de naciones me refiero a las personas que le han dado la espalda a Dios. La Biblia explica que hay consecuencias serias cuando violamos las leyes físicas y espirituales diseñadas por el Creador. El Dios de la Biblia condena la codicia y la explotación de factores que afectan a los más pobres y que reducen al hambre a millones de personas. Por ello es triste que las llamadas naciones cristianas, tan ricamente bendecidas por Dios con tanta abundancia, estén promoviendo activamente las malas maneras de proceder que la Biblia condena, como son las relaciones íntimas fuera del matrimonio, los noviecitos que ya viven como pareja, el adulterio, hombres y mujeres casados con relaciones fuera de su matrimonio. Y lo peor es que acepten por encima de los etéreo o de las personas que están definidas en lo que son, a los que portan el arco iris patito de 6 colores. Quienes saben de estos temas han identificado factores humanos y físicos que amenazan al mundo con el panorama que se avecina de hambrunas extensas. Y solo la Biblia ofrece una perspectiva vital que, por supuesto y tristemente,
brilla por su ausencia en los análisis de los expertos en todo y buenos para nada. El Salmo 14:1-3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Trágicamente, millones de personas se han dejado engañar creyendo que no hay Dios y que las leyes divinas son una cosa extraña y sin razón de ser en nuestros días de gente, dicen ellos, civilizada. Pero miren, les guste o no, lo crean o no, Dios va a intervenir con su ira en los asuntos humanos para corregir las condiciones que han causado tanto sufrimiento a la humanidad. Dios va a traer condiciones meteorológicas extremas sobre las naciones pecadoras que desprecian sus leyes y oprimen a los pobres. Así se lo advirtió a su pueblo en Levítico 26:14-33. Y entre otras cosas les dice, si no me oyen, si desdeñan mis decretos, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra tierra no dará su producto. Haré desiertas vuestras ciudades. Vuestra tierra será asolada. Imagínense, catastrófico es todo eso. Pues así será cuando Dios empieza a intervenir en los asuntos del mundo y a juzgar a las naciones. Los seres humanos entonces llegarán a comprender por fin que el Dios de la Biblia es real, que su camino es verdadero y que Él sí se ocupa del bienestar de sus hijos. Primera de Pedro 5:7 dice, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que ya estamos frente a la crisis mundial del hambre y la palabra de Dios nos advierte que vendrán tiempos de hambruna para la humanidad. En esos últimos días, Jesús es quien puede salvar y no solo para vida eterna, sino para los tiempos finales que están escritos y que se cumplirán. Por eso nuestra dependencia debe ser completamente de Dios y no en lo que tenemos ni en lo que creemos que somos. Hagamos lo que nos enseña Isaías 55:6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Y usted, si usted no reconoce a Cristo como su Salvador, tampoco lo puede tener como Señor. Por lo tanto, usted tiene que confesarse delante de Él en sus propias palabras. Yo no le voy a decir que haga una oración así o asá. No, porque sería mi oración. Usted tiene que abrir su corazón a Dios, entregarle toda su vida y a partir de ahí pedirle perdón por su condición pasada de pecador, arrepentirse y dar un giro de 180 grados y cambiar su vida. Tiene que nacer de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Termina el estudio, empieza el servicio. Mostremos gratitud a nuestro Dios, siendo buenos administradores de los alimentos que nos provee. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y usted no me crea solo por lo que le estoy diciendo aquí. Busque por usted mismo. Yo solo estoy diciendo lo que yo creo. Pero la verdad la tiene la palabra y la pueden corroborar en su Biblia. Por eso le invito a que lea, a que investigue, que estudie, que escudriñe y que medite. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Agradezco a todas y cada una de las personas que se están uniendo al canal. Las bendigo en el nombre del Señor. Que su vida sea llena de alegrías, esté llena de felicidad y que pronto nos vamos a conocer si seguimos perseverando al lado de nuestro Señor Jesucristo. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La iglesia verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.